La invención de la televisión en España fue un acontecimiento revolucionario, que permitía la transmisión de imágenes a través de ondas hertzianas, algo que hasta entonces solo había sido posible con el sonido de la radio. John Logie Baird fue el padre de la televisión, escocés que logró presentar la transmisión de imágenes en movimiento en Londres en el año 1926, culminando las pruebas llevadas a cabo anteriormente por Vladimir Cosma Zorwin. Esto llevó a Joaquín Sánchez Cordovés, padre de la radio española, a realizar los primeros ensayos de televisión en España. Es en 1948 cuando se realizan los primeros ensayos importantes en la Feria de Muestras de Barcelona, en un stand montado por Philips de gran éxito. A partir de este instante, fueron muchas las demostraciones llevadas a cabo por la RCA, Radio Nacional, hasta formar lo que sería el primer organigrama de la futura televisión española. Varias figuras institucionales de influencia falangista y del régimen como Jesús Huevos, impulsor de la televisión, y José Ramón Alonso, director de programas, fueron los encargados de desarrollar el proyecto de una emisora de televisión encuadrada en la Dirección General de Radiodifusión iniciado en 1951, junto con el verdadero creador y el alma de los primeros programas de televisión española, José Luis Colina. Es a partir de aquí cuando se da la fase experimental con dificultades técnicas e insuficiencias presupuestarias, pero fue gracias a los conocimientos de aquella gente que lo formaban de solventar los problemas que acaecían. Es el 26 de octubre de 1956, 2 días antes de su inauguración oficial, cuando se celebra una conferencia de prensa celebrada en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, llevada a cabo por el moderador Eduardo Sancho, junto con los principales integrantes del equipo que conforma la nueva televisión. Quedarán 2 días para marcar un antes y un después en la historia de la televisión española. Televisión Española inicia sus emisiones. La televisión en España nació de manera oficial el 28 de octubre de 1956, de la mano de Televisión Española por Gabriel Arias Salgado, cuyo ámbito de emisión apenas llegaba a los 70 kilómetros alrededor de Madrid, seguida a través de 600 receptores, hasta 1957, que se daría cobertura hasta Barcelona. Se realizó desde el garaje de un pequeño chalet reformado, en un centro de producción en el número 77 del Paseo de La Habana. El plató de 12 por 18 metros no tenía ningún tipo de aislamiento acústico, lo que hacía muy difícil la realización y aún más el directo. También contaban con otras habitaciones para ensayos, decorados, oficinas y talleres. Más tarde, se utilizaron locales en el Paseo de la Castellana, para convertirlos en platós, además del Teatro del Instituto Ramiro de Maeztu, para programas de más envergadura. La gran mayoría de las imágenes se emitían filmadas, los programas en directo o kinescopadas. A principios de este mismo año, Televisión Española contaba con un equipo humano muy reducido, aumentando su plantilla de trabajadores a unas 50 personas hasta los días del estreno. Lo formaban gente de Radio Nacional, de la Escuela Oficial de Cine y de la Escuela Oficial de Teatro, entre otros, creando un equipo de realizadores sin experiencia que se encargaba de realizar el programa un día entero. Su programación se sustentó desde el rigor y la ortodoxia religiosa y moral, además del servicio a los principios del movimiento nacional. Un modelo de televisión distinta a las implantadas en los países occidentales y hasta mundiales, más gubernamental, como herramienta de poder y propaganda para los gobiernos de la época, inspirado en los modelos de la Alemania nazi y estadounidense. Su parrilla televisiva era similar al resto de países europeos, incluyendo contenidos informativos, dramáticos, musicales y filmados, de contenidos cortos y de escaso interés. En cambio, la publicidad fue lo que caracterizó a Televisión Española del resto de televisiones a partir de 1957, mediante patrocinios comerciales, con tal de obtener ingresos para conseguir los recursos necesarios. Lanzaba así su eslogan: un anuncio en televisión es un escaparate en cada hogar. Esto fue debido a la mala financiación en sus inicios por la precipitación de hacer una televisión obedeciendo a los motivos políticos, generando una nefasta economía, escasez de medios y condiciones precarias, además de una falta de definición jurídica y administrativa, por lo que no llegó a interesar a la sociedad de la época. La parrilla del primer día de vida de Televisión Española estuvo constituida por una carta de ajuste, seguida de una cabecera de presentación y el programa inaugural realizado por Colina. Seguidamente una misa oficiada por el padre Boulard, el sacerdote de Franco, y asesor religioso de Radio Nacional de España. Después se emitieron los discursos inaugurales por los políticos José Ramón Alonso, director de programas de televisión y emisiones de Radio Nacional de España, Jesús Huevos, director general de Radiodifusión, y por último Arias Salgado, ministro de Información y Turismo. Tras los discursos se emitieron 2 documentales de Nodo, el primer reportaje que corresponde a 20 años de España, montado principalmente para Televisión Española, y el segundo titulado Blancos Mercenarios. Todo esto intercalado con actuaciones musicales, en los que se encuentran actuaciones de coros y danzas de sección femenina, y espectáculos musicales interpretados por las primeras figuras de la canción. Mona Bell, Roberto Ínglez y José Cubilés fueron los protagonistas del primer día de emisión, finalizando con el himno nacional y banderas de cierre.
Comenzaba así la era de la televisión en España, formando parte de nuestras vidas hasta el día de hoy. Muchos cambios se han producido hasta llegar a los modelos de televisión impuestos en la actualidad, con la incorporación de nuevas cadenas públicas, televisiones privadas, televisión digital terrestre, televisión por satélite, que ha pasado de un mero experimento a una costumbre primordial en nuestras vidas.